¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Les cuento que hace unos días venía recordando con cierta nostalgia aquellos últimos años sanmarquinos en los que con un grupo de amigos solíamos recorrer con mucha frecuencia algunos de estos bares tradicionales del centro de Lima, ¿no? Que nos atraían por su halo de bohemia. Y uno de ellos era esta famosa taberna, ¿no? El Queirol, ¿no? La taberna El Queirol. Lugar en la que hemos pasado muy buenos momentos de amistad, de conversa con estos amigos sanmarquinos, que no diré sus nombres porque ahora ya pues muchos de ellos son hombres de familia, completamente recuperados para la sociedad. Así que, pero recuerdo que pasamos no solo buenos momentos, sino incluso, pues algunos de los más asiduos concurrentes ganaron el derecho de casi tener nuestra propia mesa, incluido nuestro mozo, ¿no? Y eso era que el mozo, uno de los más antiguos de la taberna, pues cuando nos veía ya llegar, él tenía su lugar en nuestra mesa, es decir, casi como mesa reservada y él tenía su lugar, ¿no? Y lo digo en el sentido literal, es decir, él traía su cerveza y ponía la cerveza ahí con su vaso y de rato en rato venía, se sentaba un momento y departía con nosotros y luego nuevamente volvía al trabajo. Ese es un derecho pues que pocos clientes pueden irrogarse, ¿no? Eh, Alfredo Bryce Echenique, de quien me ocuparé brevemente en esta charla, pues me comenta que en el Perú no existen los bares, ¿no? Él decía que los bares son un concepto europeo, ¿no? Donde una persona puede ir, sentarse, de repente incluso sola, con un libro y acompañado de un buen vino, pasar un rato de repente de lectura o puede ser conversa con un amigo, pero básicamente un momento tranquilo, ¿no? Y decía que en el Perú ese concepto pues no existe, decía en el Perú lo que existen son cantinas, ¿no? Y las cantinas son pues bullicio, las cantinas son algarabía, ¿no? Eh, Felicidad pero que se desborda, ¿no? Gritería. Pero creo que en el medio de estos dos está, están estas famosas tabernas, ¿no? Como la que les comento. Porque creo que ahí hay un equilibrio entre ambas, ¿no? O por lo menos pienso que puede ser así, ¿no? Así que, pues ya pasados unos años después de esa época, eh, me encontré con mi amigo y tocayo Carlos y decidimos ir a algún lugar a compartir, y no se nos ocurrió mejor idea que ir al Queirol, ¿no? Aunque era 31 de octubre, era pasada ya la medianoche, los lugares estaban repletos y llegamos a este jirón Quilca y ya la taberna estaba cerrada, ¿no? Pero había gente adentro, ¿no? Entonces nosotros, queriendo revivir épocas antiguas y de repente con cierto derecho nos atrevimos a tocar la puerta. Salió incluso, creo que este amigo de algún tiempo, ¿no? El mozo que compartió con nosotros aquellas épocas, pues básicamente nos miró de arriba para abajo y nos dijo que no había lugar y que el lugar ya había cerrado, ¿no? Y nos dejó en, en completa orfandad, en el frío de la madrugada limeña, ¿eh? Con nuestros 100 años de soledad, recordándonos que el pasado era mentira, que la memoria
no tiene camino de regreso, que toda primavera pasada era irrecuperable y que todo amor, por más desatinado y tenaz, era de todas maneras una verdad efímera, ¿eh? Como diría nuestro gran Gabo. Así que, pues, después de ese tiempo, después de esa época, ya unos años después, me enteré que Alfredo Bryce venía al Perú a quedarse, a residir, venía de Barcelona y iba a dar una conferencia en San Marcos, en la Casona. Así que convencí a mi amigo Paco de poder, para que podamos ir, que pueda acompañarme, ¿no? Y él encantado aceptó y llegamos a la ciudad universitaria, disculpen, a la Casona, donde iba a darse la conferencia, y ya una media hora antes probablemente, ya el lugar estaba prácticamente en la puerta, había mucha gente, había muchos alumnos, profesores que esperaban y que la puerta todavía no se abría. Pues y aprovechando obviamente que Paco había sido autoridad en la universidad, pudimos lograr entrar antes. Y luego nos dimos un paseo, no solo recorriendo la Casona, sino que nos acercamos tras escenarios, ¿no? tras bambalinas, para ver cómo estaba el ambiente y si Bryce había llegado. Pues lamentablemente todavía no estaba. Sin embargo, sin temor a equivocarme, pude distinguir entre las bebidas que se preparaban, el agua que esperaba, las gaseosas que esperaban a los conferencistas, un absolute, ¿no? Eso. Y luego pasamos a ubicarnos en un lugar privilegiado para estar cerca de nuestro gran Bryce, un escritor pues sanmarquino, muy querido en San Marcos, ¿no? Casi sin resistencia, ¿no? Existe un cariño enorme de todo sanmarquino por Bryce, y él también siempre se ha expresado muy, muy bien de la universidad, siempre ha tenido frases felices con la universidad. Y pues apenas abrieron la puerta, el lugar se inundó completamente de gente. Quisieron mantener los de seguridad algo de orden para que todos se ubiquen en algunos lugares que ellos habían establecido, pero había tal cantidad de gente que el lugar estaba, no hubo manera, y había alumnos sentados en el gras, había mucha gente parada, ya prácticamente estaba pues abarrotado y la gente esperando con ansias, ¿no? a Alfredo. Pues a la conferencia comenzó, ¿no? Alfredo vino con un amigo que entiendo es escritor, creo que era Eduardo Niño de Guzmán, no estoy muy seguro. Y bueno, vino a presentarlo el doctor Matos Mar, que era decano en ese momento de la Facultad de Humanidades, y además un hombre no solamente serio, sino un intelectual muy reconocido, ¿no? Una persona de una trayectoria bastante reconocida. Y bueno, para gusto nuestro, Bryce comenzó a contar muchas anécdotas, muchas historias, y la gente comenzó a engancharse, a disfrutar rápidamente, ¿no? de esta conversación. Pero a medida que fue avanzando la reunión, también fue avanzando el vaso, ¿no? que aparentaba ser de agua y que no estoy seguro que solo contenía eso. Y Alfredo se ponía cada vez más emotivo, se ponía cada vez más feliz, ¿no? Y en un momento descubrí por qué había ido Eduardo Niño de Guzmán. Y es cuando pues la cosa ya había tomado ribetes, recordando lo que decía hace un momento, ¿no? Pasaba de un bar a una cantina, ¿no?
Es decir, descubrí que estaba con Bryce en una taberna, para decirle y para ponerle en el punto central, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues la taberna, ¿no?, tiene muchos personajes en las mesas, ¿no? Están pues dentro de ese bullicio nosotros encontramos cada personaje singular, propio, ¿no? En ese momento yo sentía que así era, ¿no? Bryce se había convertido en el centro de la mesa, ¿no? Ese amigo que te cuenta las historias, ¿no? Ese amigo que pues es el alma de la reunión. Eh, Niño de Guzmán, en ese momento entendimos por qué estaba ahí, ¿no? Es el que le ponía los centros, digamos así, ¿no? Le decía: Alfredo, ¿qué tal? ¿Y te acuerdas de esta otra circunstancia en la que estuvimos en tal lugar? Y Alfredo comenzaba a contar. Y como la cosa se puso ya tan, que quería desbordarse, pues el doctor Matos Mar comenzó a tratar de poner orden, ¿no? Y era ese amigo que también de vez en cuando nosotros encontramos en la mesa, que dice: pues chicos, creo que ya hay que irnos, ya me están llamando. Y el otro personaje era el público, estábamos más que encantados escuchando sus distintas anécdotas. Así que cada vez que el doctor Matos Mal que pedía calma y decía: bueno, creo que ya vamos terminando la reunión, pues tanto Eduardo que decía: Alfredo, ¿y te acuerdas? O nosotros, ¿no?, que el público decíamos: no, no se va. Queremos seguir escuchando, queremos seguir disfrutando a Bryce. Y otra vez nuevamente volví a la reunión y la cosa se ponía más complicada, porque ya a Bryce se lo escuchaba, o mejor dicho, ya se le entendía poco. Y fue entonces que el doctor Matos Mar tuvo que pedir ya pues refuerzos a seguridad, ¿no? Para que puedan ayudarlo en esa circunstancia, y a duras penas cerrar ya esta conferencia ante pues la algarabía de la gente y que no lo quería dejar ir, ¿no? Y finalmente lo tuvieron que llevar a Bryce, los chicos, los alumnos corrieron pues detrás de él, nosotros intentamos seguirlo, pero ya en esas circunstancias era imposible hacer algo. Y nos lo arrebataron a nuestro gran Alfredo. Y no lo volvimos a ver, ¿no?, lamentablemente. Me queda, me queda algunas anécdotas que él contaba, que contó en esa conversación de bar, ¿no?, o conversación de taberna, para ser más claros, ¿no? Pues recuerdo que Alfredo comentó de aquella fama de bebedor que tenía, ¿no? Que hombre que le gustaba tomar. Y él comentaba que era pues ya era una situación que prácticamente le habían impuesto, ¿no? Ya, y él básicamente se había dado cuenta que no podía luchar contra eso, ¿no? Es decir, ya la etiqueta estaba y ya era complicado. Y comentaba que él le había consultado alguna vez a un amigo, que era Augusto Monterroso, un escritor mexicano, acerca de ese tema. Y debido a que Augusto Monterroso también había tenido esa fama, ¿no? Y Augusto Monterroso le dijo: mira, Alfredo, yo hace 30 años que no tomo, pero es suficiente que alguien me vea sonreír en una reunión y dicen: lo he visto a Augusto Monterroso en las últimas, ¿no? Entonces, Alfredo Bryce comentó y dijo: bueno, esta es una circunstancia pues que me impide hacer algo, así que he decidido finalmente llevarme por la corriente, y he llegado a la conclusión de que en todo caso es mucho más saludable ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo, ¿no? Entonces, pues este ha sido un pequeño recuerdo de nuestro gran Alfredo, formado en las aulas sanmarquinas, según él muy a su pesar, ¿verdad? Pero en el que descubrió un mundo que no había visto hasta ese momento, y que recordamos, y a quien recordamos siempre con mucho cariño,
Eh, y pues estamos también muy agradecidos. Imagínense de la maravillosa biblioteca que nos ha regalado de obras pues fantásticas que tal vez en algún momento también comentaremos algunas de ellas. Un saludo para todos mis amigos sanmarquinos, para todos aquellos también que en algún momento hemos visitado estos lugares donde flota la bohemia, la alegría, el bullicio y sobre todo la amistad, ¿no? Un gran abrazo amigos y los veo en otro momento.